Hola, mi nombre es Héctor Alejandro Juárez Delgadillo, del grupo 3MB3 de la materia de circuitos eléctricos, y en esta ocasión les vengo a hablar sobre el osciloscopio, sus partes, cómo funciona, cómo se utiliza y cuál es el procedimiento para medir, para medir las gráficas de voltaje-tiempo. ¿Qué es un osciloscopio? Un osciloscopio es un instrumento de medición para la electrónica. Representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y de tiempo en el eje horizontal. Es muy usado por estudiantes, diseñadores, ingenieros en el campo de la electrónica. Frecuentemente se complementa con un multímetro, una fuente de alimentación y un generador de funciones o arbitrario. El osciloscopio representa los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en las que normalmente el eje X, el horizontal, representa tiempos y el eje Y vertical representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. En los osciloscopios análogos o de fósforo digital se suele incluir otra entrada o control llamado eje Z, que controla la luminosidad de las, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza dependiendo de su frecuencia de repetición o velocidad de transición en tiempo. Este osciloscopio que tenemos en pantalla es digital. En la actualidad los osciloscopios analógicos están siendo desplazados en gran medida por los digitales, entre otras razones por la facilidad de poder transferir las medidas a una computadora personal o pantalla LCD. En el osciloscopio digital la señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Al depender la fiabilidad de la visualización de la calidad de este componente, esta debe ser cuidada al máximo. Las características y procedimientos señalados para los osciloscopios analógicos son aplicables a los digitales. Sin embargo, en estos se tienen posibilidades adicionales, tales como el disparo anticipado, para la visualización de eventos de corta duración o la memorización del oscilograma transfiriendo los datos a una PC. Esto permite comparar medidas realizadas en el mismo punto de un circuito o elemento. Existen asimismo equipos que combinan etapas analógicas y digitales. Estos osciloscopios añaden presentaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con una circuitería analógica, como los siguientes: medida automática de valores pico, máximos y mínimos de señal, verdadero valor eficaz. También la medida de flancos de la señal y otros intervalos, la captura de transistorios y cálculos avanzados como la FFT para calcular el espectro de la señal. En pantalla tenemos al osciloscopio analógico. En estos, la tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical de un tubo de rayos catódicos utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable, mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra, denominada así porque de forma repetida crece suavemente y luego cae de forma brusca. Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos. Esta figura es una representación esquemática de un osciloscopio. En esta figura se puede ver una representación esquemática de un osciloscopio con indicación de las etapas mínimas fundamentales. El funcionamiento es el siguiente: en el tubo de rayos catódicos, el rayo de electrones generado por el cátodo y acelerado por el ánodo llega a la pantalla, recubierta interiormente de una capa fluorescente que se ilumina por el impacto de electrones. Si se aplica una diferencia de potencial a cualquiera de las dos parejas de placas de desviación, tiene lugar una desviación del haz de electrones debido al campo eléctrico creado por la tensión aplicada. De este modo, la tensión en diente de sierra que se aplica a las placas de desviación horizontal hace que el haz se mueva de izquierda a derecha, y durante este tiempo, en ausencia de señal en las nuevas placas de desviación vertical, dibuje una línea recta horizontal en la pantalla y luego vuelva al punto de partida para iniciar un nuevo barrido. Este retorno no es percibido por el ojo humano debido a la velocidad a la que se realiza, y a que de forma adicional durante el mismo se produce un apagado, borrado, parcial o desviación del rayo. Al estar los ejes de coordenadas divididos mediante marcas, es posible establecer una relación entre estas divisiones y el periodo de diente de sierra en lo que se refiere al eje X y al voltaje en lo referido al Y. Con ello, a cada división horizontal corresponderá un tiempo concreto, del mismo modo que a cada división vertical corresponderá una tensión concreta. De esta forma, en caso de señales periódicas, se puede determinar tanto su periodo como su amplitud.
En un osciloscopio existen básicamente tres tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten consecuentemente medir en la pantalla, y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio. Esto, denominado en forma técnica, se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir. El primer control regula el eje X y aprecia fracciones de tiempo, segundos, milisegundos, microsegundos, etcétera, según sea la resolución del aparato. El segundo revela el eje Y, controlando el voltaje de entrada, volts, milivolts, microvolts, etcétera, dependiendo de la resolución del aparato. El tercer control es el ajuste de disparo, o trigger en inglés. Este control permite sincronizar las señales que se repiten de manera periódica usando como referencia una característica de la señal. Se usan diversos tipos de disparo, siendo el más común el disparo por flanco de subida o bajada de la señal, para lo cual se define el voltaje de disparo y si el flanco es de subida o de bajada. Estas regulaciones determinan el valor de la escala cuadricular que divide la pantalla, permitiendo saber cuánto representa cada cuadrado de este para. En consecuencia, conocer el valor de la señal a medir, tanto en tensión como en frecuencia o periodo. Las partes fundamentales de un osciloscopio son el tubo de rayos catódicos, TRC, el amplificador vertical, la base de tiempo, el circuito de disparo, el amplificador horizontal, el amplificador de control de intensidad, la línea de retardo, el canal RF, los canales digitales, los botones de menú, escala horizontal, que es la base de tiempo, la escala vertical, que es los volts, el disparo, los botones control de adquisición. Por la parte de atrás tenemos lo que es la ventilación, la conexión AC, una salida del generador de funciones, una salida auxiliar y unos puertos de comunicación y videos. Se clasifican las ondas en 4 tipos. Las ondas senoidales, que son como las que se ven en pantalla, son las fundamentales y poseen propiedades matemáticamente muy interesantes. La señal que se obtiene de las tomas de corriente de cualquier casa tienen esta forma. Las señales de test producidas por los circuitos osciladores de un generador de señal son también senoidales, etcétera. El siguiente tipo de onda son las cuadradas y rectangulares. Son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usualmente para probar amplificadores. Esto debido a que este tipo de señales contienen en sí misma todas las frecuencias. Las ondas rectangulares se diferencian de las cuadradas en no tener iguales los intervalos en los que la tensión permanece a nivel alto y bajo. Las ondas triangulares o de sierra se producen en circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente, como pueden ser el barrido horizontal de un osciloscopio analógico o el barrido tanto horizontal como vertical de una televisión. Las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la señal cambian a un ritmo constante. Estas transiciones se denominan rampas. La onda en diente de sierra es un caso especial de señal triangular, con una rampa descendente de mucha más pendiente que la rampa ascendiente. Por último están los pulsos y flancos o escalones. Señales como los flancos y los pulsos, que solo se presentan una sola vez, se denominan señales transitorias. Un flanco o escalón indica un cambio repentino en el voltaje, por ejemplo cuando se conecta un interruptor de alimentación. El pulso indicaría, en este mismo ejemplo, que se ha conectado el interruptor y en un determinado tiempo se ha desconectado. Generalmente el pulso representa un bit de información atravesando un circuito de un ordenador digital, o también un pequeño defecto en un circuito, por ejemplo un falso contacto. Es común encontrar señales de este tipo en ordenadores, equipos de rayos X y de comunicaciones. El procedimiento de la gráfica de voltaje-tiempo, generalmente en voltajes, cuando hablamos de volts, queremos realmente expresar la diferencia de potencial eléctrico expresado en voltios entre dos puntos de un circuito, pero normalmente uno de los puntos está conectado a masa, 0 volts, y entonces simplificamos hablando de voltaje en el punto A, cuando en realidad es la diferencia de potencial entre punto A y GND. Los voltajes pueden también medirse de pico a pico entre el valor máximo y mínimo de la señal. Es muy importante que especifiquemos al realizar una medida qué tipo de voltaje estamos midiendo. El osciloscopio es un dispositivo para medir el voltaje de forma directa. En la figura anterior se ha señalado el valor de pico BP, el valor de pico a pico BWP, normalmente el doble de BP, y el valor eficaz utilizada para calcular la potencia de la señal de corriente alterna.
Realizar la medida de voltajes con un osciloscopio es fácil, simplemente se trata de contar el número de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla. Ajustando la señal con el mando de posicionamiento horizontal, podemos utilizar las subdivisiones de la rejilla para realizar una medida más precisa. Es importante que la señal ocupe el máximo espacio de la pantalla para realizar medidas fiables. Para ello actuaremos sobre el conmutador del amplificador vertical. Algunos osciloscopios poseen en la pantalla un cursor que permite tomar las medidas de tensión sin contar el número de divisiones que ocupa la señal. Básicamente el cursor son dos líneas horizontales para la medida de voltajes y dos líneas verticales para la medida de tiempos que podemos desplazar individualmente por la pantalla. La medida se visualiza de forma automática en la pantalla del osciloscopio. Para realizar medidas de tiempo se utiliza la escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y bajada de impulsos. La frecuencia es una medida indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo. Al igual que ocurre con los voltajes, la medida de tiempo será más precisa si el tiempo a objeto de medida ocupa la mayor parte de la pantalla. Para ello, actuaremos sobre el conmutador de la base de tiempos. Si centramos la señal utilizando el mando de posicionamiento vertical, podemos utilizar las subdivisiones para realizar una medida más precisa. Las medidas de tiempo de subida y bajada en los flancos. En muchas aplicaciones es importante conocer los detalles de un pulso, en particular los tiempos de subida o bajada de estos. Las medidas estándar en un pulso son su anchura y los tiempos de subida y bajada. El tiempo de subida de un pulso es la transición del nivel bajo al nivel alto de voltaje. Por convenio, se mide el tiempo entre el momento que el pulsor alcanza el 10% de la tensión total hasta que llega al 90%. Eso elimina las irregularidades en las bordes del impulso. Esto explica las marcas que se observan en algunos osciloscopios. La medida en los pulsos requiere un fino ajuste en los mandos de disparo. Para convertirse en un experto en la captura de pulsos es importante conocer el uso de los mandos de disparo que posea nuestro osciloscopio. Una vez capturado el pulso, el proceso de medida es el siguiente. Se ajusta actuando sobre el conmutador del amplificador vertical y el Y, el mando variable, asociado hasta que la amplitud pico a pico del impulso coincida con las líneas punteadas. Se mide el intervalo de tiempo que existe entre que el impulso corta la línea señalada como 10% y el 90%, ajustando el conmutador de la base de tiempos para que dicho tiempo ocupe el máximo de la pantalla del osciloscopio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero le agrade mi video, profesor, y hasta la próxima.